Saludos y bienvenidos a nuestro programa de Así es China. En esta nueva edición les ofrecemos una vista panorámica de Yangshuo, en la que podrán conocer de cerca el paisaje maravilloso y la vida auténtica de esta población. Soy Rocío García Cano, vengan conmigo. Xu Xiake era un escritor chino nacido en el año 1587. Su obra Apuntes de viaje era más conocido por sus detalles de geografía que destacaba por su valentía. 30 años viajó por toda China, documentando lo que vio y lo que oyó. Los paisajes de Guilin se extienden desde Linzhou de Xi'an en el norte hasta Yangzhou en el sur. Esta zona pintoresca reúne 4 maravillas a través del río Lijiang: montañas verdes, aguas azules, grutas extrañas y rocas hermosas, formando los mejores paisajes bajo el cielo. Los paisajes de Lijiang se encuentran en la zona de rocas calizas, donde abundan montañas, grutas y aguas, y merece los calificativos de no hay montañas sin grutas, ni grutas que no sean extrañas. Para más detalles, sigan con nosotros en Así es China. Xu Xiake era un escritor chino nacido en el año 1587. Su obra Apuntes de viaje, Xu Xiake, era más conocida por sus detalles de geografía que destacaba por su valentía. 30 años viajó por toda China, documentando lo que vio y lo que oyó. Xu Xiake viajó por unas provincias de China para anotar las topografías diversas. Por fortuna, Yangzhou era una meta de su viaje. A mediodía de un día de verano de 370 años atrás, un barco zarpó de Guilin y navegó agua abajo por el río Li rumbo a Yangshuo. En el barco iba un hombre poco común, de unos 50 años, siempre de pie en la proa contemplando el paisaje a las orillas del río. Este hombre no era otro que Xu Xiake, el gran viajero de la dinastía Ming. Después de más de 300 años, el equipo de rodaje de nuestro programa también navegó agua abajo por el río Li, siguiendo las huellas de Xu Xiake y avanzando hacia la ciudad de Yangshuo. Hoy día sabemos con exactitud en qué fecha Xu Xiake empezó su viaje por Yangshuo y los lugares que visitó, gracias a una obra de alto valor científico y literario que él mismo escribió: Apuntes de viaje de Xu Xiake, uno de los primeros libros de geografía de China con notas de investigaciones sobre el terreno. Xu Xiake describió con un hermoso estilo y de forma vívida los ríos y montañas y las condiciones y costumbres de diversos lugares, y trató de indagar y descubrir las leyes de la naturaleza y de la evolución. Sus apuntes de viaje en Yangshuo están incluidos en su diario de viaje por el oeste de Guangxi. Xu Xiake 30年的游历，每一天都做日记，然后经过几次的这种战乱等等这些情况，丢失了相当的一部分。非常幸运的是，粤西行日记1、2、3、4都保存了下来，很完整的保存了下来。Su diario de viaje por el oeste de Guangxi nos permite saber que fue a Yangshuo después de haber investigado la formación terrestre volcánica de Guilin.
Con anterioridad ya había recorrido el país durante más de 10 años, pues ya de joven había tomado la decisión de visitar todos los ríos y montañas del país. 他在他的《祭足山志》里面有这么一句话：“欲会尽灵山圣水为通志。”这句话的意思就是说，他要立志游遍全国的名山大川，然后把它记录下来，给后人一个旅游的、地理的、文化的通志。 Su trayecto muestra que salió de Cuilín y permaneció en Yanshuo durante 6 días, tras los cuales regresó a Cuilín. Yanshuo no se encontraba en la ruta que estaba siguiendo, sino que fue allí por un motivo en concreto. Las maravillas de la naturaleza crean extrañas formaciones terrestres volcánicas en las orillas del río Li, y una parte muy importante del panorama pintoresco de Cuilín reside en Yanshuo. El río Li serpenteante pasa por Yanshuo dotándole de colinas muy elegantes, las cuales, rodeadas de bambúes verdes, sombras de árboles graciosos y una llovizna nebulosa, forman una vista onírica y fascinante. Según su diario, Xu Xiaque salió en barco de Cuilín a mediodía y se acercó a Yanshuo a la caída de la tarde. El barco siguió navegando al cerrar la noche y cuando atracó en el muelle ya había aparecido la luna. Sin descansar, Xu Xiaque se puso a escribir en su diario a la luz de las velas, intentando anotar el paisaje observado y sus impresiones, es decir, terminar su deber diario que venía realizando durante sus más de 30 años de viajero. En la entrada de su diario de aquel día de hace 370 años queda reflejada la profunda impresión que le causó el paisaje de Yanshuo. Desde Cuilín, el río Li corre hacia el sur por entre colinas alineadas en ambas orillas. Esas colinas abruptas, con picos alzados hacia el cielo e impetuosas olas que baten su parte inferior, se ven reflejadas en el río presentando vistas majestuosas, que causaron a Xu Xiaque un gran impacto, hasta el punto de parecerle más impresionantes incluso que muchas montañas famosas como Bushan o Lushan. Por su estilo pleno de entusiasmo notamos que aunque se había preparado para el viaje, quedó muy sorprendido por el panorama del sector entre Cuilín y Yanshuo del río Li. Cuando el barco atracó en la noche, quedó extasiado ante la vista bajo la luna. La luz de la luna al anochecer avanzaba por el río como una joya de plata transportada por la corriente, y las imágenes invertidas de las colinas reflejadas en el agua parecían ondular al compás de los remos. Esta vista maravillosa de Xinping queda descrita en 8 caracteres por la pluma concisa de Xu Xiaque. La luna del ocaso levanta las olas y los picos extraños se mueven al compás de los remos. Desde entonces hasta hoy han transcurrido varios cientos de años. Sin embargo, la vista de Xinping que conmovió a Xu Xiaque sigue siendo la más hermosa de Yanshuo, y es un punto de interés indispensable para los turistas que vienen a Yanshuo. El río Li da una vuelta alrededor de este poblado milenario recostado al pie de la montaña y a orillas del río. Si se piensa en el río como en un anillo, entonces este poblado rodeado de colinas bonitas y de una cinta de agua cristalina es la perla incrustada en él. Al extender la mirada desde su muelle, se ve que los bambúes y sauces verdes que crecen en la ribera se mecen con la brisa y que los picos elevados hacia el cielo reflejados en el agua parecen ir al fondo del río.
Al anochecer, al pie de la montaña de 5 dedos, salta a la vista un panorama con varias barcas de pesca faenando en el río. Muchos personajes importantes, como Ye Yanjin, uno de los fundadores de la República Popular, o el pintor Xu Peihong, han afirmado que el paisaje más impresionante de Jiangsu se encuentra en Xinpian. El lugar más atractivo de Xinpian está en las 3 colinas frente al muelle. Cada día, numerosos turistas van allí en balsas de bambú para tomar fotos. 这就是20元人民币背景图案风光，就在这里吗？就在这里。自从这里被印作20元人民币背景图案以后，这一带就成了新平最热的一个风景点了。好多人在这里拍照哈。对对对。那你身上有20块钱吗？我们掏来看一下。这3个山就是这3个山。对。前面这个山就是这个。对。漓江是在边上。漓江。这是竹林，竹林就在这边啊。看上去非常一致，非常漂亮。这一带的风光就上了国家名片了。 Además de su hermoso paisaje natural, este poblado antiguo conserva su fisonomía histórica original. Uno puede percibir un encanto especial al pasear en medio de una llovizna fina por sus silenciosas calles largas y vetustas. Una calle de losa de más de 1 kilómetro de largo que se extiende hasta el muelle está repleta a ambos lados de viviendas antiguas muy bien conservadas, a través de las cuales se puede adivinar su prosperidad de antaño. Por ese motivo, los visitantes andan por allí más despacio para disfrutar de su ambiente tranquilo. A un lado de esa calle está el templo del general Quan Cong. Este escenario, uno de los mejores conservados de China, pertenece a la dinastía Qing y cuenta con 260 años de antigüedad. Su presencia mantiene viva el esplendor del pasado. Tras caminar unos 2 kilómetros desde el muelle de la ribera del río Li, se llega a una aldea pesquera. Esa aldea se ha hecho famosa por haber sido visitada por 2 presidentes. Uno fue Sun Yat-sen, presidente de la República de China, y el otro Bill Clinton, expresidente norteamericano, quien en su visita a Jiangsu llevó a su familia a descansar en el patio pequeño de esta familia. En esta aldea pesquera situada en la ribera del río Li, las viviendas tienen un estilo arquitectónico similar al de las construcciones del poblado antiguo. Son de ladrillo gris y teja negra, lomera inclinada, gablete escalonado y alero curvado hacia arriba, con notables rasgos antiguos. Al contemplarla desde un sitio alto, esta aldea rodeada por el río Li y con una fila de elegantes colinas de formas diferentes realmente se parece a un paraíso. Sin lugar a dudas, en China son pocas las aldeas que han sido visitadas por 2 presidentes. Los paisajes de Guilin se extienden desde Linzhou de Xi'an en el norte hasta Yangzhou en el sur. Esta zona pintoresca reúne 4 maravillas a través del río Lijiang: montañas verdes, aguas azules, grutas extrañas y rocas hermosas, formando los mejores paisajes bajo el cielo. El río Lijiang ocupa la más famosa zona de paisajes kársticos de China.
Con extraños picos, altas cataratas, verdes montañas y transparentes aguas, el río destaca por su belleza incomparable. La montaña de cabeza de dragón se alza majestuosa y Yansuo tiene alrededor un mundo de lotos y brotes de bambú de jade. Con estos versos, Xu Xiaque expresa la primera impresión que le dejó la ciudad de Yansuo. La imponente montaña de cabeza de dragón y la montaña de oro están una enfrente de la otra, separadas por el río y formando la puerta de la vía fluvial de Yansuo. Puesto que las colinas que rodean la ciudad parecen lotos y varios picos tienen la apariencia de brotes de bambú de jade, Xu Xiaque usó con éxito los términos loto y brote de bambú para sintetizar los rasgos geográficos de Yansuo. A día de hoy, los vecinos de Yansuo siguen describiendo su ciudad en estos términos. La ciudad aún conserva dos puertas, las cuales, a diferencia de las de otras ciudades, miran ambas en la misma dirección, la orilla del río Li. Xu Xiaque desembarcó allí y entró en Yansuo por la puerta Qingyang.那我们就是说，现在我们走的路就是当时徐霞客进城的路线。对，就是我们走的就是徐霞客当年走的这一条路。就他的日记里面写的这个城门洞就咱们青阳门，对，从青阳门入城进去看圣荒集，这有文庙，另外县衙仪都在附近，从这里。当时这个地方有马路吗？没有，就城墙一个小路，上了一个小路就一上来完了。Las viviendas de Yansuo, construidas en los valles entre colinas, parecen distribuidas en pétalos de flor de loto, de forma que toda la ciudad podría compararse con una enorme flor de loto. De hecho, un verso de la dinastía Tang reza: entre colinas parecidas a una flor de loto se esconden los hogares. Yansuo siempre ha sido cabeza distrital desde su institución como distrito en la dinastía Sui, entre los años 581 y 618. 经过这么多年的阳朔，那么城区面积应该是扩大了，是7倍到10倍吧，现在是7个平方公里了，而且分国成很多个小区，被联合国这个旅游组织誉为是最适合人类居住的地方。 Cerca de Yansuo, el punto de interés más famoso es ahora el Pico Qilian, el primer lugar que examinó Xu Xiaque cuando estaba en la ciudad de Yansuo. El pico tiene un enorme carácter chino que significa cinta grabado en el peñasco, visible incluso desde el otro lado del río Li. ¿Quién esculpió esta palabra?是阳朔当时的一个知县，叫王元言，据说他是王羲之的后代，那这个有个特点，就是到哪个地方呢，喜欢写一个很大的字，就用来概括这个当地的这个风物的一个字，所以到阳朔以后，他当了大概是半年的知县，就留下了那么一个袋子。 ¿Por qué ese magistrado hizo grabar la palabra cinta? Los estudiosos piensan que seguramente se inspiró en un verso dedicado al río Li por Han Yu, un poeta de la dinastía Tang. Si el río es una cinta de gasa de seda verde, las colinas parecen alfileres de jade. Creyendo que esa letra era la más indicada para describir el río Li, Qin Zhen, nativo de Yansuo y aficionado desde niño a la caligrafía, fue el primer estudioso en hacer una copia de esa enorme inscripción y medir su tamaño exacto. 袋子有多大？这个袋子就是它那个从上到下，从上到下是5.72米。这个它的宽呢就是2.91米。2.91米，相当大。相当大。
Ese carácter es maravilloso, no solo porque describe el paisaje del río Li serpenteando debajo del pico Pilián tal como una cinta de seda, ni por su impresionante tamaño, sino por la poesía que lo ha inspirado. Muchos turistas se detienen al pie del pico Pilián para observar la inscripción. 遗字当中含有一首四言诗，那就是一代山河举世无双，少年努力万古流芳。那么最初呢，代字含有一代山河。那么在此呢，我们就一起来分解一下一代山河和少年努力。那么大家请看，一字是代字上方的一横，代呢就是本字，山是代字上方的山，河是下方草书河，这就组成了一代山河。大家看出来了没有？ 好了，那么少年呢是中间一撇，将少年二字分开。努力呢是代字上方左边一个女字，右边一个右字，再加上下方的草书力字，那么这就组成了少年努力。还有举世无双，万古流芳。我们呢是以标识。Al interpretar así el carácter cinta se logra descifrar esa poesía tan intrincada, compuesta de 16 caracteres. Los paisajes de Lijiang se encuentran en la zona de rocas calizas, donde abundan en montañas, grutas y aguas, y merece el calificativo de no hay montañas sin grutas, ni grutas que no sean extrañas. A Xu Xiake le gustaban mucho las grutas. En total, Xu visitó más de 270 cuevas en su vida, quien se convirtió en el pionero en el estudio de investigación científica en cuevas. En la época de Xu Xiake, los letrados, que eran diferentes a los de nuestro tiempo, viajaban de un lugar a otro con el fin de examinar ríos y montañas, es decir, de realizar una investigación geográfica. Así pues, Xu Xiake vino a Jiangsu con un propósito importante: subir al pico Chuanyuan, el pico más alto en las orillas del río Li. 这就是状元峰。这两个山头都叫状元峰吗？西峰叫状元峰。 就这个宽的这个是状元峰是吗？还是那个瘦的那个？瘦的那个高的叫状元峰啊，高的叫状元峰。徐霞客当年到阳朔，第二天就奔福利状元峰来了。当时也是下大雨，然后从这个位置爬山，爬到大概4/5那个绝壁那个位置。啊，就那个树的那地底下，遇上大雨，在那个一个洞当时叫仙飞洞。 在洞里面躲雨，躲了很久，雨势太大了，然后就下来了，放弃继续往上攀就下来了。 Ese pico, elevado hasta las nubes en la orilla del río Li, sobresale por su altura, de ahí su nombre Chuanyuan, que significa primer pico. Además, el desnivel entre su lado este y su lado oeste le da forma de gancho suspendido en el aire, de ahí su otro nombre, montaña del gancho flotante. Aunque no llegó a la cima, Xu Xiake logró abarcar con la vista desde allí el panorama de colinas semejantes a alfileres y brotes de bambú de jade. En sus apuntes de viaje hizo un relato detallado de su trayecto de 2 días, durante los que visitó unas 8 cuevas de lava. Siendo un gran aficionado a las cuevas de lava, Xu Xiake visitó más de 270 cuevas a lo largo de toda su vida, por lo que fue uno de los pioneros de la investigación científica de las cuevas de lava en el mundo. 因为他再到那个钟离山探访那个龙洞，就是鼻梁洞的里面，洞分八门，勾连曲串是他说的啊。那么他对那个鼻梁洞的游览有非常详细的描述。阳朔周围的山他都去过，比如说那个龙洞仙泉啊，其他的一些山呢，他都出现在他的游记里，说明他游览的很细致。 Si el río Li de 100 kilómetros es una larga galería de pinturas, la montaña de los cuadros es la pintura más espléndida y más fascinante de todas. En su camino de regreso a Guilin, Xu Xiake examinó la montaña de los cuadros, describiéndola en los siguientes términos. La montaña de los cuadros se extiende al borde del río procedente del norte.
el cual hace por aquí 2 curvas, mordiendo la montaña de modo que queda cortado un precipicio muy abrupto. Hoy, al situarnos frente a esta montaña recordando la descripción de Xu Xiaque, nos puede parecer que acaba de irse de ahí. Además, en sus notas de viaje anotó una leyenda popular de aquel entonces.在华山当地还有一个民间的歌谣，就是说瑶山18面，华山9铜头，谁人能仗得，代代出封侯。意思就是说，在华山的附近有一块宝地，谁能在那里做一个墓葬，能保佑后代出大官，代代出封侯。当地就有那么一个有一个大富豪，非常想在自己的后半生或者自己的后代能出大官。在听了这个歌谣了以后，回家就把母亲给杀了，然后找到这个宝地挖了一个墓穴，准备把母亲葬到那里去。结果在那天傍晚的时候，准备葬下去的时候，山上突然掉下一块大石头，把这个墓穴给封了。Cuando paseaba por esa montaña bonita, escuchó la leyenda y la apuntó en su diario de viaje por el oeste de Guangxi, revelando entre líneas su indignación ante tal barbaridad. 写下来了以后，还发了一种感慨：予所恨者，此10岁时不并避此逆也。就是说，他非常痛恨这个石头掉下来，干嘛不把这个不孝之子一并砸死呢？ Ahora estamos delante de un punto famoso del río Li. La superficie del precipicio está cubierta de vetas. Al observarlas detenidamente se pueden distinguir 9 caballos. "当地有一个歌谣叫"看马郎，看马郎，问你神马几多双？看出7匹中榜眼，看出9匹状元郎。"就是说，看这个9匹马还是有难度的。如果你能够看出7匹马，那肯定是做榜眼了；能够完全看出9匹来，那你可以做状元。 Por esa leyenda, la montaña de los cuadros también es conocida como la montaña de los 9 caballos pintados. Mientras la leyenda registrada en los apuntes de viaje de Xu Xiaque ya es poco conocida, el cuento de la montaña de los 9 caballos pintados sigue divulgándose. Durante los 6 días que pasó en Yanshuo, recorrió uno tras otro sus ríos y montañas de forma detenida. Cerca de 400 años más tarde, al viajar siguiendo sus huellas por Yanshuo, notamos que todavía se conservan los sitios y los paisajes bonitos que mencionó en sus notas. Todos estos lugares nos impresionan tanto como lo impresionaron a él, de modo que nos parece saltar en el tiempo y el espacio para entrar en un diálogo con Xu Xiaque. El panorama hermoso de las colinas y ríos de Yanshuo eclipsa a todo el mundo, ya sean antepasados, personas de nuestra época o personas del otro extremo del mundo. El tiempo y el espacio se detienen y lo único que importa es la belleza deslumbrante del paisaje. Y con esto llegamos así al final de esta edición de Así es China. Si tienen comentarios o sugerencias, envíenos un correo a así-es-china@cctv.com. Gracias por acompañarnos. Soy Rocío García Cano desde Beijing. Hasta la próxima. Sigan con nosotros en Así es China. Xu Xiaque era un escritor chino nacido en el año 1587.
Su obra Apuntes de viaje, Xuxiake, era más conocida por sus detalles de geografía que destacaba por su valentía. 30 años viajó por toda China, documentando lo que vio y lo que oyó. Xuxiake viajó por unas provincias de China para anotar las topografías diversas. Por fortuna, Yangzhou era una meta de su viaje. A mediodía de un día de verano de 370 años atrás, un barco zarpó de Guilin y navegó agua abajo por el río Li rumbo a Jiangsu. En el barco iba un hombre poco común, de unos 50 años, siempre de pie en la proa contemplando el paisaje. Saludos y bienvenidos a nuestro programa de Así es China. En esta nueva edición les ofrecemos una vista panorámica de Jiangsu, en la que podrán conocer de cerca el paisaje maravilloso y la vida auténtica de esta población. Soy Rocío García Cano, vengan conmigo. Xuxiake era un escritor chino nacido en el año 1587. Su obra Apuntes de viaje era más conocido por sus detalles de geografía que destacaba por su valentía. Estilo y de forma vívida los ríos y montañas y las condiciones y costumbres de diversos lugares, y trató de indagar y descubrir las leyes de la naturaleza y de la evolución. Sus apuntes de viaje en Jiangsu están incluidos en su diario de viaje por el oeste de Guangxi. Xuxiake 30年的游历，每一天都做日记。 然后经过几次的这种战乱等等这些情况，丢失了相当的一部分。非常幸运的是，粤西行日记1、2、3、4都保存了下来，很完整的保存了下来。 Su diario de viaje por el oeste de Guangxi nos permite saber que fue a Jiangsu después de haber investigado la formación terrestre volcánica de Guilin. Con anterioridad ya había recorrido el paisaje a las orillas del río. Este hombre no era otro que Xuxiake, el gran viajero de la dinastía Ming. Después de más de 300 años, el equipo de rodaje de nuestro programa también navegó agua abajo por el río Li, siguiendo las huellas de Xuxiake y avanzando hacia la ciudad de Jiangsu. Hoy día sabemos con exactitud en qué fecha Xuxiake empezó su viaje por Jiangsu y los lugares que visitó, gracias a una obra de alto valor científico y literario que él mismo escribió, Apuntes de viaje de Xuxiake, uno de los primeros libros de geografía de China con notas de investigaciones sobre el terreno. Xuxiake describió con un hermoso... Años viajó por toda China, documentando lo que vio y lo que oyó. Los paisajes de Guilin se extienden desde Linzhou de Xi'an en el norte hasta Jiangsu en el sur. Esta zona pintoresca reúne 4 maravillas a través del río Lijiang: montañas verdes, aguas azules, grutas extrañas y rocas hermosas, formando los mejores paisajes bajo el cielo. Los paisajes de Lijiang se encuentran en la zona de rocas calizas, donde abundan montañas, grutas y aguas, y merece los calificativos de no hay montañas sin grutas, ni grutas que no sean extrañas. Para más detalles,